Bueno mi gente, estamos acá en un video más para el canal de refrigeración GT. En esta oportunidad tenemos un compresor que está ciclando. Entonces vamos a diagnosticar cuál es el problema. La unidad está bajando casi 3 grados abajo de nuestro set point. Entonces vamos a ver qué es. Bueno, aquí está haciendo la prueba P64 el compresor, que es la prueba de consumo de corriente del compresor. La corriente del compresor se mide antes y 10 segundos después del arranque. Si la corriente no aumenta, la prueba falla. P67 se ejecuta al final del P64. Si esta prueba falla, la prueba P66 se omite. Aquí está haciendo la prueba ya P65, que es prueba de pérdida del compresor. La prueba de previaje P65 asegura que el compresor mantenga la presión después de la presurización y despresurización del compresor. Este se apaga por 62 segundos. Cuando la presión del lado de succión se mantiene menos de 8 psi de incremento por 10 segundos, la prueba P65 pasa. De lo contrario, la prueba de fuga del compresor falla. Aquí se omitió la prueba P66. Y falló P67. Entonces vamos a ver cuál es la razón. Bueno, aquí nos vamos al código 41. Le vamos a hacer la prueba a la DV. Damos enter y le colocamos el tiempo en 5. Le das enter y colocamos en 50 lo que es el porcentaje de la DV. Y el controlador debe enviarle voltaje al coil. Ahí le está enviando voltaje y la presión de descarga debería disminuir y la de succión aumentar. Como podemos ver, aquí no disminuye la presión de descarga, sino que está aumentando, y la de succión no aumenta. Entonces aquí detectamos que hay un problema, ya sea en el compresor o en la DV, puede ser en el vástago. Entonces vamos a hacerle la prueba de pérdida de presión. Bueno, vamos a verificar que el vástago de la DV no tenga fuga. Una falla de la válvula descargadora digital DV que normalmente está cerrada, o una falla interna del sello del compresor puede provocar que la unidad funcione de manera continua en modo completamente descargado, lo que causa que no alcance su punto de referencia. Entonces, para hacer la prueba esa necesitamos un adaptador de media a un cuarto, porque por acá le vamos a meter presión al vástago. Entonces conectamos también la succión y le vamos a cargar presión. Esto lo pueden hacer ya sea con nitrógeno o con refrigerante. En este caso nosotros estamos usando refrigerante. Entonces cargamos la presión. Y no tiene que perder presión. Entonces se deja un buen rato con presión y no debería perder la presión. Y tienen que estar chequeando la succión que no aumente. Si la succión aumente es porque el vástago tiene fuga. Entonces
Esa es una de las maneras para hacerle la prueba y diagnosticar si el vástago tiene fuga. Vamos a esperar entonces. Bueno, ya esperamos un buen rato con presión y no perdió la presión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que con un imán vamos a accionar el vástago de la DV. Pues al accionar el vástago de la DV debería haber paso hacia la succión. Entonces en el manómetro debería marcarnos presión la succión. Vamos a accionar. Como pueden ver, la succión comenzó a aumentar. Ahí va subiendo la presión de succión, entonces hay paso en el vástago de la V y no nos perdió presión, o sea que el vástago está bien. Entonces aquí prácticamente ya diagnosticamos que tenemos el vástago bueno de la DV. Entonces nuestro problema está en el compresor. Esta es una de las maneras que pueden utilizar para poder diagnosticar si ya es el vástago de la DV o es el compresor. Entonces aquí ya hicimos las pruebas necesarias y nuestro problema lo tiene el compresor. Entonces ahí lo próximo a hacer es cambiar el compresor y espero que este video les haya ayudado o les sirva de algo. No se olviden ahí suscribirse al canal y dejar su like. Entonces hacemos con mucho gusto estos videos para que les pueda ayudar a las personas que comienzan en lo que es refrigeración. Pues nos vemos en el próximo video.